Me da mucho gusto saludar al amigo César Gutiérrez Priego, abogado experto en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional y obviamente amigo de la casa aquí en Sin Censura. César, buenas noches, ¿cómo te va? Vicente, buenas noches, con el placer de saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Estás tan sorprendido como tu servidor? Yo creo que más, Vicente, pero creo que tiene una razón de ser el hecho de que se haya hecho una negociación como la que se llevó a cabo. Y quiero felicitar públicamente al secretario de Relaciones Exteriores porque él fue quien pudo conseguirlo. Si bien es cierto, la tarjeta informativa que da el Departamento de Justicia manifiestan que fue el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, en coordinación con Alejandro Gertz Manero, quienes se pusieron de acuerdo para que se pudiera llevar a cabo, pero la realidad es que fue un logro del secretario de Relaciones Exteriores el hecho de que se pudiera repatriar al general Salvador Cienfuegos para ser juzgado en México. ¿Por qué es una buena noticia desde tu perspectiva, César? Mira, es una buena noticia porque estaba en riesgo muchísima información de carácter confidencial por parte del gobierno mexicano, primera. Y segunda, porque cuando se manejó el supuesto de que el general secretario, o más bien el general exsecretario de la Defensa Nacional, podía llegar a un convenio con los fiscales de los Estados Unidos y que, como yo lo manifesté en algunas otras entrevistas, eso me parecía ilógico y que era más como una cuestión de carácter legal por parte del abogado para ganar tiempo respecto a la acusación y las negociaciones, porque forzosamente le tuvieron que haber notificado que estaban llevando a cabo negociaciones entre los países para cómo se iba a llevar a cabo el enjuiciamiento del general Salvador Cienfuegos, pues obviamente imagínate el tipo de información que se podría ventilar en una corte de los Estados Unidos, los secretos que sabe el general, lo que se podría manejar. ¿Te imaginas cuántos políticos estarían mencionados en ese juicio, anteriores, actuales y tal vez futuros? Yo creo que lo que quisieron hacer fue aminorar, ¿no? El impacto que iba a tener, así como el impacto que ha estado teniendo hacia las Fuerzas Armadas y hacia el generalato en México. Lo que sí creo que ahora es una gran responsabilidad para el fiscal general del país, el demostrar que en México se tiene la capacidad para poder llevar investigaciones que puedan llevar y demostrar si una persona es culpable o es inocente. Pero aquí vamos a tener un grave problema, Vicente, y es lo que yo mencionaba en algunos otros medios de comunicación, y es el hecho de que muy posiblemente las pruebas que podrían ser válidas en una corte de los Estados Unidos no tendrían validez aquí en México. Porque recordemos, incluso ahorita estamos en estado de especulación sobre cómo va a ser la forma en que va a ser presentado el general Cienfuegos aquí en México. Llegará por medio de un vuelo comercial, mandarán un avión del gobierno de México para presentarlo aquí en la Fiscalía General de la República, se presentará directamente o se presentará en una instalación militar en donde podría ser resguardado por el grado de general de división y por ser asesor del alto mando, de acuerdo al decreto presidencial que existe, que todos los exsecretarios de la defensa se conviertan en asesores del actual secretario de la defensa. Si llegará a pisar la cárcel, si será en una prisión militar y donde se tendrá que llevar a cabo por el puesto que él ocupó y porque pueda estar en peligro su integridad física. O sea, ahorita ya estaríamos entrando en una serie de especulaciones que, de acuerdo a lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores y el escueto comunicado que dieron la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues nada más estaríamos especulando, porque la realidad es que no sabemos exactamente con exactitud qué es lo que va a pasar. Bueno, si no nos queremos meter tanto al tema de la especulación, déjame preguntarte, desde tu perspectiva, tú eres experto, analista en estos temas. Cuando hablamos de seguridad nacional, ¿a qué nos referimos? Sí has hablado de que tendría muchos nombres, de que tendría mucha información, pero tanto así para que de gobierno a gobierno se pidan desestima los cargos y te prometo que acá le vamos a investigar, aunque dice Marcelo Ebrard que no es un camino a la impunidad, pues muchos, y creo que tenemos suficientes razones, hemos cuestionado al sistema judicial mexicano.
y yo he dicho que, pues que es ahí donde entra la desconfianza de muchos, César. Te estoy planteando un par de cosas ahí. Primero, el tema de seguridad nacional y segundo, ¿podemos confiar de que en el caso del general Cienfuegos se hará justicia? Mira, mi querido Vicente, desde ahorita digo que en unos meses veremos completamente libre y exonerado al general Cienfuegos de todos los cargos que se le acusan, por una cuestión muy sencilla. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional sigue siendo un órgano de poder que la realidad es que tiene mucha influencia en todos los ambientes de este país. El generalato como tal sabe que se estaban jugando el hecho de que podría desaparecer cualquier posición de poder que ellos pudiesen tener. Malentienden que proteger la imagen de una persona es proteger a la imagen de toda una institución. Eso no quita que analizándolo fría y sencillamente como abogado penalista y especialista en derecho militar y que aparte he tenido la oportunidad más por necesidad que por gusto de llevar algún asunto o el asunto más parecido que pudo haber habido aquí en México, es el hecho de que las mismas pruebas que estaban ofreciendo en Estados Unidos y que pudieran ser consideradas como legales, aquí en México vamos a tener el problema de que supongamos, ¿no? Y entremos ahora sí en los supuestos. La famosa prueba más contundente que tenían de la grabación del general, supuestamente teniendo una comunicación directa con un narcotraficante como el H2, pues en México sería totalmente desestimada y carecería de todo valor probatorio, porque tendrían que demostrar que un juez federal autorizó la intervención de una agencia extranjera para que grabara la comunicación entre un supuesto narcotraficante y quien era el secretario de la Defensa en México. Pero la realidad también es que nuestros fiscales federales no se caracterizan por ser muy escuetos, muy eficientes cuando les encargan asuntos relevantes como este caso. Y aparte veremos también a la misma Secretaría de la Defensa brindando todo el apoyo al general secretario o al general exsecretario. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que la gente desconozca, él sigue siendo funcionario de la plana mayor por ser asesor del actual secretario de la Defensa. Desafortunadamente, esto va a quedar la mancha para toda la vida, tanto en la carrera militar del general Cienfuegos como en la misma Secretaría de la Defensa Nacional y en el Ejército Mexicano. ¿Por qué? Porque aunque a los meses podamos ver que el general Cienfuegos se le desestime de todas las acusaciones que hubo en su contra e incluso se salgan a hacer disculpas de carácter público y posiblemente por ahí le hagan algún reconocimiento y honores militares, la realidad es que siempre va a quedar la duda de qué hubiera pasado si él hubiera sido juzgado en una corte norteamericana con las pruebas que tenía el gobierno de los Estados Unidos. Porque tenemos que recordar algo. Una cosa es que las pruebas puedan ser obtenidas de forma legal o ilegal, pero otra cosa es lo que realmente sucedió. Y sin violar la presunción de inocencia del general, ni tampoco decir que él fuera culpable de un delito, siempre tendremos la duda de si sí hubo esa famosa relación con ese grupo de narcotraficantes o no. Entonces, por supuesto que va a quedar manchada la imagen tanto de la carrera militar del general Cienfuegos como de la misma institución. ¿Por qué? Porque al tiempo nos daremos cuenta qué fue lo que terminó cediendo México en su trato con las agencias extranjeras. Porque si escuchaste lo que declaró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el presidente de la República estaba analizando cuál iba a ser la forma de trabajo de la DEA, porque dijo en específico de la DEA, pero pues podemos hablar de todas las agencias extranjeras, con cuál va a ser la forma de trabajo en el país. Entonces, tal vez a los meses o a los años nos daremos cuenta cuál fue la negociación que se llevó a cabo y quiénes son las personas que pudieron haber estado involucradas, porque hay que recordar algo, narcotraficantes y políticos metidos en cosas turbias, no solo hay en México, también lo hay en Estados Unidos. Entonces, yo creo que por ahí también fueron cuidando esa parte de qué es lo que se podía ventilar en ese juicio. César, déjame escarbarle aún más. Y esto también me lo pone sobre la mesa nuestra productora Meme Yamel. Hablando de seguridad nacional, ¿qué secretos podríamos guardar los mexicanos cuando por años la DEA, la CIA han operado en nuestro país a sus anchas? No estoy diciendo que no haya secretos de Estado, que haya secretos
que deben de guardarse por seguridad nacional, pero estas agencias no han violado nuestra soberanía por años y de alguna manera han estado coludidos con todos estos personajes y con todas estas cosas de las que estamos hablando, César. No sé si te lo estoy planteando correctamente, pero si hay todavía o se está evitando que salgan esos temas en corte públicamente, a pesar de que ya se sepan en otros lados. Eso es lo que me estás diciendo. No sé si te lo planteo como se debería. Mira, y acepto la pregunta como es. En primer lugar, la persona más informada en este país es el secretario de la Defensa Nacional, por muchísimos aspectos en cuanto a la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad interior. Pero aparte de todas las investigaciones que hace la sección segunda y las áreas de inteligencia, el secretario de la Defensa sabe quiénes son los políticos inmiscuidos con narcotraficantes, en cosas turbias, que tienen negocios raros, gobernadores, diputados, senadores, pero además todos esos miembros de la sociedad civil, empresarios, todos aquellos que tienen aspiraciones para manejar alguna otra cuestión, cuáles son los nexos que pudiera existir entre empresas nacionales y empresas extranjeras, muchas también de los Estados Unidos, incluso qué políticos norteamericanos y narcotraficantes norteamericanos podrían existir, porque no esté curioso que siempre el ataque hacia los narcotraficantes es hacia el narcotraficante mexicano, hacia el narcotraficante colombiano, pero también existen narcotraficantes norteamericanos, y él conoce totalmente toda esa estructura. Pero independientemente de eso, él sabe, por ejemplo, pues, de todos los comandantes de zona, comandante de región, el mismo secretario de la Defensa, la plana mayor, quienes podrían estar ahorita en cualquier cargo, ¿no? Secretarios de Estado. Yo te puedo asegurar que la Secretaría de la Defensa y quien fue su titular en el sexenio pasado tiene toda la información que te puedas imaginar. Eso que pudiese salir ventilado en un juicio público, en una corte de los Estados Unidos, sin que tú puedas tener el control de cómo se pueda llevar a cabo y que las imputaciones se dieran, sean ciertas o no, porque eso ya será que lo pudieras demostrar en juicio, pero con el simple hecho de que pudieran darse a conocer, imagínate el riesgo para la seguridad nacional que podría existir. Y eso es lo que yo creo que valoró el gobierno mexicano y valoró también la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo mismo, fueron y le solicitaron al presidente de la República que no se podía ventilar toda esa información. Porque acuérdate que no, esto todo se dio demasiado rápido, desde la detención del general, el que él se declara inocente, yo publico en mis columnas, el que el general se va a defender hasta las últimas consecuencias, y de repente sale su abogado, por lo menos el que nosotros teníamos conocimiento en Estados Unidos, Sapone, y que dice que están analizando en una solicitud que hace a la Corte, donde están analizando la posibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales de los Estados Unidos. Y aquí se dio la noticia en México de que el general lo que quería era buscar un acuerdo para obtener un beneficio respecto a declararse culpable, pero a lo mejor lo que no analizamos es que ya se tenía contacto con el abogado y que el gobierno mexicano, y por medio de la Cancillería se hizo el conocimiento, que lo que necesitaban era que ganaran tiempo porque ya se estaban llevando a cabo las negociaciones entre la Fiscalía de los Estados Unidos y la Fiscalía de México para que toda esa información que pudiese ser ventilada en el extranjero no fuera ventilada y se llevara aquí en México. ¿Cuál es el problema? Al igual que tú, pues obviamente las dudas que nosotros tenemos respecto al grado de investigación y de capacidad de los fiscales que nosotros tenemos, porque aparte públicamente se dijo que en México no existía una investigación en donde se involucrara a quien era el secretario de la Defensa Nacional en el país. Oye, César, ¿y no existe la posibilidad que sea el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, las que no le quieran entrar al toro por los cuernos? Entiendo que pueda haber nombres de personajes involucrados en el narcotráfico del lado mexicano, pero también de Estados Unidos. Y a esto le agrego parte de la declaración de Marcelo Ebrard cuando dice, no es un camino a la impunidad, pero leo lo que escribieron los fiscales. Estados Unidos ha determinado que las consideraciones sensibles e importantes de política exterior
superan el interés del gobierno en perseguir el enjuiciamiento del acusado bajo la totalidad de las circunstancias y por lo tanto requieren el sobreseimiento del caso. En otras palabras, los fiscales de Estados Unidos reconocieron que la relación con México era más valiosa que el caso Cienfuegos. Esa no puede ser una lectura también desde Estados Unidos. Tú dices que hizo una negociación Marcelo Ebrard y que hay que reconocérsela, que también se hizo por parte de los grupos de poder desde México, pero aquí los fiscales admiten que están pidiendo que se desestimen los cargos por una razón estadounidense, si me permites la expresión, César. Lo que pasa es que ahora tenemos que analizar lo siguiente. Recordemos que desde que inició el sexenio del presidente López Obrador, no ha tenido la misma forma de movilidad y de trabajo, lo que es la DEA, lo que es la CIA, lo que es el FBI. Todo se ha tenido que ser subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no los han dejado manejarse como se manejaron en sexenios anteriores. Parte, yo creo que de la negociación que se llevó por ambos países fue en cuanto al trabajo de la agenda binacional que se va a llevar a cabo. Entonces, yo considero que no es nada más, porque hay una parte que la gente no ha analizado, y es esta determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al primer grupo que le da un periodicazo en el hocico y lo deja en ridículo, es a la misma DEA, porque la DEA presumió la detención del general Cienfuegos como la detención más relevante e importante en su historia. Y con esto le están dando un periodicazo en el hocico y lo están mandando a México para que sea México quien termine de llevar a cabo las investigaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Y eso es lo que yo considero. Parte del análisis que tú me dices, a mí también se me hace lógico, porque lo que hablábamos, no solo hay políticos mexicanos involucrados con narcotraficantes, también existen políticos norteamericanos involucrados con grupos de poder en los Estados Unidos y de narcotraficantes. También existen narcotraficantes norteamericanos y esos no se mencionan y esos no salen sus nombres y en esas investigaciones nosotros no tenemos conocimiento cuando trabajan de forma unida con los narcotraficantes mexicanos. Entonces, no solo es por el gobierno de México, sí tiene algún interés el gobierno de los Estados Unidos, pero creo que ese interés del gobierno de los Estados Unidos es más por la relación y la agenda bilateral que va a existir y que sigue existiendo con México, que por el hecho del caso del general Cienfuegos. Porque incluso te lo puedo decir, tú lo puedes preguntar a los corresponsales que tienes en Estados Unidos. Aquí en México la noticia es una noticia de trascendencia nacional. En Estados Unidos fue una noticia más. Entonces, no es la misma importancia que le estamos dando en México que se le da en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para nosotros sí se veía afectado incluso los sistemas de seguridad nacional que nosotros pudiéramos tener. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Si la Fiscalía General de la República no hace un buen trabajo respecto a las investigaciones en contra del general y a los meses, como yo te lo digo, que es mi análisis, será absuelto de todos los cargos, entonces la poca credibilidad que tiene la Fiscalía General de la República la perderá totalmente cuando no tuvo la capacidad de llevar a juicio y demostrar la culpabilidad de una persona que en teoría, de acuerdo a los fiscales de los Estados Unidos, se tienen las pruebas suficientes como para haberle dictado una sentencia en su contra. Ya sabes que te admiro y te respeto. Ojalá que la boca se te haga chicharrón, querido César, que nos equivoquemos en este análisis, pero en caso de que aciertes en tu análisis y que salga libre de culpas el general Cienfuegos, ese ojo morado también tendrá que asumirlo el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que el artífice de la negociación fue Marcelo Ebrard. Sí, por supuesto, porque si algo ha caracterizado al presidente de la República es que no va a permitir que nadie sea corrupto. Y si no se pone un ejemplo para cualquiera que haya podido cometer un acto de corrupción, entonces lo que haría es demostrar que solamente fue una simulación y un acuerdo de carácter político. Entonces, yo entiendo que la Cuarta Transformación se juega mucho con la imagen del ejército, ya que ha sido el caballito de batalla de la Cuarta Transformación.
y que muchas personas consideran que el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional pudiese ser encontrado culpable de algún delito, pues terminaría afectando en lo que es la imagen completamente del ejército. Pero lo vuelvo a repetir, el ejército mexicano es muchísimo más que Salvador Cienfuegos. ¿Sí me explicó? El general Cienfuegos va a terminar como una cuestión anecdótica lo que pasó, cómo se llevaron a cabo, y a los años nos daremos cuenta cómo fueron las negociaciones, cuál fue el calibre de las negociaciones que se llevaron a cabo, y también hay que reconocer qué información debe tener el exsecretario de la Defensa Nacional para que se haya hecho este tipo de negociaciones a favor de él. Si me permites y abusando de tu generosidad, dos cosas, César, dos cosas más. Tiene que ver, y este es el run en redes sociales, yo considero que no, pero lo pregunto por honestidad con nuestra audiencia y con muchas cosas que leo. ¿Tuvo que ver o tiene que ver en esta decisión, en este acuerdo, en este resultado, el momento político en Estados Unidos, el resultado de las elecciones, tanto que se ha mencionado que si gana Biden, que si se queda Trump? ¿Tiene que ver esto o no? Honestamente, yo creo que sí tiene que ver. Y yo creo que sí tiene que ver porque si tú ibas a llegar a una negociación tenía que ser con el actual gobierno. Porque si había un cambio de gobierno, independientemente de lo que suceda en las cuestiones de carácter legal, en las impugnaciones que ha hecho valer el presidente Trump, entonces imagínate el riesgo que podría existir que de repente dijeran que no va a haber ningún tipo de negociación. Qué interesante lo que mencionas, no lo había calculado por ese lado. Y para cerrar, César, híjole, ¿cómo lo planteo? Dice Marcelo Ebrard que esto no es un camino a la impunidad. Sería un camino a la impunidad si Cienfuegos no termina en prisión de acuerdo a lo que se le fincaba en Estados Unidos. Más aún, te lo pregunto, por la cercanía que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador al ejército. La presión para la negociación, ¿fue del ejército? Yo creo que sí, yo creo que fue el ejército exactamente quien presionó al presidente de la República, y así como siempre han sido honorables y han sido leales al presidente, yo creo que ellos lo que quisieron fue decirle: señor presidente, es momento de que usted nos apoye a nosotros, y que si nosotros tenemos que hacer cualquier investigación, tenemos que castigar a una persona que haya podido cometer algún delito, que seamos nosotros quien lo hagamos y no un gobierno extranjero. Sí, sí, creo que fueron los militares los que metieron presión ahí. Querido César, te pido por favor que nos acompañes, si puedes, si te da tu agenda, mañana por la mañana, de 11 a 2 de la tarde en Sin Censura, en la primera edición, porque seguramente seguirá dándonos para mucho este tema. Por supuesto, Vicente, ya sabes que estamos a la orden y cuenten conmigo. Oye, César, despidámonos invitando a la gente para que te lea con tus opiniones, con tus comentarios en tus cuentas en redes sociales. Sí, por supuesto. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPri. Escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota, y todos los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional, Campo Marte. Te mando un abrazo, César. Buenas noches. Igualmente, Vicente, un abrazo. Saludos a ti, saludos a todo tu auditorio. Hasta luego.